¿Qué tal, amigos? Y el día de hoy vamos a tratar los grandes modelos al servicio de los demás. Y empezamos con la figura de Jesús. Jesús de Nazaret, también llamado Cristo, Jesucristo o simplemente Jesús, fue un predicador y líder religioso judío del siglo I. Es la figura central del cristianismo y una de las más influyentes de la historia. En la actualidad y desde finales del siglo XX, prácticamente todos los historiadores de la Edad Antigua afirman la existencia histórica de Jesús. Según la opinión de la mayoría de los profesionales académicos que existen y que han estudiado la figura de Jesús y textos sobre su persona, Jesús de Nazaret fue un predicador judío que vivió a comienzos del siglo I en las regiones de Galilea y Judea y fue crucificado en Jerusalén en torno al año 30 bajo el gobierno de Poncio Pilato. La figura de Jesús está presente en muchas religiones, para la mayoría de las ramas del cristianismo. Es el Hijo de Dios y por extensión la encarnación de Dios mismo. Su importancia radica asimismo en la creencia de que con su muerte y su resurrección redimió al género humano. El judaísmo niega su divinidad ya que es incompatible con su concepción de Dios, y en el Islam, por el otro lado, se le conoce como Isa y es considerado como uno de los profetas más importantes. Rechazan al mismo tiempo su divinidad. Las enseñanzas bahá'ís consideran a Jesús como una manifestación de Dios para los profetas. Algunos hindúes consideran que Jesús es un avatar o un sadhu. Algunos budistas, incluido el Tenzin Gyatso, el 14º Dalai Lama, consideran a Jesús como un bodhisattva que dedicó su vida al bienestar de las personas. Y ahora vamos a ver quién era Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi se llamaba Mohandas Karamchand Gandhi. Nació en la India británica en 1869 y falleció en 1948. Fue uno de los dirigentes más destacados del movimiento de la independencia de la India contra el Raj británico, para lo que practicó la desobediencia civil no violenta. Además de pacifista, político, pensador y abogado hinduista indio, recibió de Rabindranath Tagore el nombre honorífico de Mahatma, como conocemos hoy en día, que es una composición que viene de Maha, que significa grande, y Atma, que significa alma. Desde 1919, Gandhi perteneció abiertamente al frente del movimiento nacionalista indio, instauró métodos de lucha social novedosos como la huelga de hambre, y en sus programas rechazaba la lucha armada y realizaba una predicación de la ahimsa, es decir, la no violencia, como medio para resistir al dominio británico. Defendía y promovía ampliamente la total fidelidad a los dictados de la conciencia, llegando incluso a la desobediencia civil si fuese necesario. Además, bregó por el retorno a las viejas tradiciones hinduistas. Fue inspirador de la Marcha del Azar, una manifestación a través del país contra los impuestos a los que estaba sujeto este producto. Teresa de Calcuta. ¿Quién era Teresa de Calcuta? Bueno, Teresa nació en 1910 en Calcuta, India, y falleció el 5 de septiembre de 1997. Su nombre era Agnes Gonsha Bohashu. Conocida también como Santa Teresa de Calcuta o Madre Teresa de Calcuta, fue una monja católica de origen albanés que se naturalizó en la India y fundó la Congregación de las Misiones de la Caridad en Calcuta en 1950. Durante más de 45 años atendió a pobres, enfermos, huérfanos, moribundos y al mismo tiempo que guiaba la expansión de su congregación en un primer momento en la India y luego en otros países alrededor del mundo. Hoy en día la congregación se encuentra en muchos países. Tras su muerte fue beatificada por Juan Pablo II y su canonización fue aprobada por el Papa Francisco en el 2015. Después que la Congregación para las Causas de los Santos reconociera como extraordinaria la curación de un brasileño enfermo
en estado terminal. El acto oficial de la canonización de Teresa de Calcuta tuvo lugar en Roma el 4 de septiembre del 2016. Agnès, o Madre Teresa de Calcuta, descubrió su vocación a muy temprana edad y para 1928 ya había decidido que estaba destinada a la vida religiosa. Fue entonces cuando optó por cambiar su nombre a Teresa, en referencia a la santa patrona de los misioneros, Teresa de Lisieux. Si bien dedicó los siguientes 20 años de su vida a enseñar en un convento irlandés de Loreto, comenzó a preocuparse por los enfermos y por los pobres de la ciudad de Calcuta. Esto la llevó a fundar una congregación con el objetivo de ayudar a los marginados de la sociedad, primordialmente enfermos, pobres, personas que no tenían hogar. Martin Luther King nació como Michael King Jr. en 1929 y falleció en 1968. Fue asesinado. Un reconocido pastor estadounidense de la Iglesia Bautista y activista que desarrolló una labor crucial en los Estados Unidos frente al movimiento por los derechos civiles para los afroestadounidenses, y que además participó como activista en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general. Por esa actividad encaminaba a terminar con la segregación estadounidense y la discriminación racial a través de medios no violentos. Fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz en 1964 y 4 años después, en una época en que su labor se había orientado en especial hacia la oposición a la guerra y la lucha contra la pobreza, fue asesinado en Memphis cuando se preparaba para asistir a una cena informal de amigos. Martin Luther King, activista por los derechos civiles, desde muy joven organizó y llevó a cabo diversas actividades pacíficas reclamando el derecho al voto, a la no discriminación y otros derechos civiles básicos para la gente negra en los Estados Unidos. Entre sus acciones más recordadas está el boicot de autobuses de Montgomery en 1955, su apoyo a la fundación Southern Christian Leadership Conference en 1957, de la que Martin Luther King sería su primer presidente, y el liderazgo de la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad en agosto de 1963. Al final pronunciaría su famoso discurso I have a dream, yo tengo un sueño. Gracias a ese discurso y a esa frase se extendería por todo el país la conciencia pública sobre el movimiento de los derechos civiles y se consolidaría como uno de los más grandes oradores de la historia estadounidense. La mayor parte de los derechos reclamados por el movimiento serían entonces aprobados por la promulgación de una ley de derechos civiles de 1964 y la ley de derecho de voto en 1965. El asesinato de Martin Luther King Jr. se considera uno de los magnicidios del siglo XX y es recordado como uno de los mayores líderes, héroes de la historia de los Estados Unidos y en la historia moderna de la no violencia. Se le concedió a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad por Jimmy Carter en 1977 y la Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos en el año 2004. Desde 1986, el día de Martin Luther King Jr. es un día festivo en los Estados Unidos.